Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Yo soy Cintia Canales y soy integrante de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de la UPN. Y junto con mi compañera, la maestra Sara Chávez, pues organizamos esta primera jornada de activismo en el marco del 25 de noviembre, que como ustedes saben, pues es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Generalmente a nivel mundial se hace una jornada de 16 días de activismo. Nosotras en esta ocasión pues organizamos 9. Vamos a estar en todas las unidades de la UPN de la Ciudad de México. Este es el segundo día en el marco de estas jornadas. Y pues nos da gusto compartir con ustedes esta problemática y estas acciones que son importantes que se generen no solamente a nivel social, sino en las instituciones de educación superior. Agradecemos muchísimo a los docentes quienes participan el día de hoy en esta actividad y sin duda en el compromiso con su quehacer cotidiano, ¿no? Frente a las aulas, en otros procesos, ¿no? Y seguramente tiene una gran trayectoria trabajando estas temáticas en la universidad. Como ustedes saben, la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión pues es de reciente creación. Apenas en marzo de este año se creó y pues estamos ahí generando esfuerzos para poder generar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y cualquier otra violencia en razón del género pues en nuestra universidad. Así que voy a presentarles, ustedes ya las conocen, estoy segura, a la doctora Claudia Madrid Serrano, a la maestra Adriana Guadalupe Ramírez, que el día de hoy nos van a estar acompañando, moderando esta mesa, compartiéndonos una ponencia. Esta mesa se titula Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Esta es una problemática que aqueja a nivel mundial a las mujeres. Se han generado distintos esfuerzos en el mundo con distintas conferencias y distintos marcos jurídicos para poder combatir la violencia hacia las mujeres. Es una de las grandes problemáticas que existen en nuestro país, en nuestra universidad, pero también en otras partes de Latinoamérica y del mundo. Así que pues sin duda esto que nos van a compartir el día de hoy pues puede abonar no solamente a la reflexión, sino al compromiso que podemos tener como estudiantes, como docentes, como trabajadoras y finalmente también como futuras y futuros profesionistas respecto a la materia, porque este es un compromiso de todos los días, para que justo la ley pues no esté solamente ahí en papel, ¿no? Cómo lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, a nuestras políticas, a nuestros procesos y a nuestro quehacer cotidiano. Sin más, le voy a ceder la palabra a nuestra moderadora, la maestra Adriana, que nos va a explicar un poco cómo va a ir la dinámica y vamos a empezar ya en forma con esta mesa. Adelante, maestra. Muy buenos días a todas, todos, bienvenidos a este espacio. Y bueno, es un gusto poder estar con nuestros estudiantes y bueno, a distancia con todas las personas que están interesadas en atender y en hacer acciones para erradicar este fenómeno que está presente en la vida de todas las personas. Y bueno, efectivamente, como comenta la maestra Cintia, las leyes, ¿no? Garantizan y protegen los derechos. En este caso, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bueno, garantiza y protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en México este enunciado es un paso enorme, como dice Marcela Lagarde. Esta es la primera y única disposición jurídica vigente en México que tiene a las mujeres como sujeto de la ley. Y bueno, para poder organizarnos en este espacio, en primer lugar, bueno, vamos a escuchar la ponencia de la doctora Claudia Madrid Serrano, con un tiempo aproximado de 30 minutos. Posteriormente vamos a tener una primera ronda de preguntas. Es importante que vayan tomando algunas notas para que, bueno, pues podamos
participar, de igual manera quienes están presentes en el espacio o de manera virtual. Vamos a tener una duración de esta primera ronda de 15 minutos, posteriormente va a haber otra ronda de preguntas y muy importante rescatar las reflexiones de ustedes como nuestro público. Posteriormente, bueno, haremos un cierre en donde vamos a retomar estas reflexiones, estos comentarios y los aspectos relevantes de la ponencia. Por lo tanto, pues, damos la palabra a la doctora Claudia Madrid Serrano por su ponencia. Bienvenida, doctora Claudia. Bien, buenos días. Les agradezco a Cintia la invitación. El trabajo que les voy a presentar está elaborado a partir de 2 ejercicios de investigación, uno en el cual, por supuesto, Adriana colaboró y un grupo de profesoras de esta unidad que colaboramos en un proyecto para identificar tipos de violencia, formas de violencia en la comunidad estudiantil, docente, administrativas aquí en la Unidad 095. De modo que, aunque se trata de, y lo cual me parece un ejercicio valioso, de que conozcamos la ley, esta aproximación que les presento ahora se realiza desde un ejercicio socioantropológico y educativo que realizamos junto con mis compañeras, Adriana misma, en este ejercicio. Y un segundo proyecto que está en curso, bueno, en realidad está por concluir, que a partir de esa primera experiencia retomamos este proyecto y rastrea ya no tanto las formas en que aparece la violencia o quiénes hemos vivido y qué tipo de violencia, básicamente la experiencia, pensando en que esta segunda mirada tiene que ver con vivimos la violencia y no nos quedamos ahí, hacemos algo con la violencia, ¿sí? La enfrentamos, la neutralizamos, la vivimos, la padecemos. Y entonces el segundo proyecto tiene que ver con rastrear estas experiencias también, bueno, este ya es muy específico en estudiantes de licenciatura. ¿Por qué? Es decir, nuestra mirada de la ley tiene que ver con una apropiación y una lectura de esa ley que nos oriente para el desarrollo de investigaciones en primera instancia, y en segundo lugar, por supuesto, que pudiéramos formarnos e informar respecto a estos instrumentos jurídicos. Por supuesto, no somos abogadas, lo cual tuvo sus limitaciones en su momento como para entender toda la dimensión de lo que implica al menos esta ley. Sin embargo, creo que el hecho de mirarla como una herramienta que nos pudiera ser útil para identificar formas de violencia, para situarlas en contextos educativos específicos, nos dio también una perspectiva de reconocer sus límites. Comienzo. Una parte importante de la que partimos en su momento y que no podemos dejar de lado es que para hablar de violencia, en particular hacia las mujeres, necesitamos tener presente el contexto, el momento histórico en que nos encontramos, ¿sí? Y en distintas aproximaciones desde el movimiento feminista como desde los estudios de género, al menos 2 autoras reconocen, que para nosotras fueron relevantes, 2 autoras reconocen, como otras más, que no podemos pensar la violencia contra las mujeres fuera de ese ámbito. Es real que el feminismo, como los estudios de género, piensan la violencia y ponen en la agenda del activismo, de la academia, intelectual, teórico, etcétera, la condición de las mujeres, la reflexión de la condición de las mujeres. En nuestra perspectiva, esa reflexión no puede estar desligada de todo un proceso histórico y fundamentalmente económico-político de las relaciones de poder. De modo que comenzamos pensando que la violencia económica, política, social y simbólica es el soporte de un orden económico que se reproduce gracias a la explotación.
y en palabras de Bolívar Echeverría hay una violencia fundante, es decir, en nuestro desarrollo histórico estamos hablando de un sistema, de un mundo en el que nos desarrollamos a partir de una condición que inaugura este momento de una forma violenta, ¿sí? Y que en el momento actual, cuando estamos al menos vivenciando dos procesos muy importantes, uno que tiene que ver con la globalización, que no comenzó actualmente, que tiene ya varios años planteándose, hoy incluso en día se señala que ya estamos como en una etapa en donde habrá que repensar la globalización. Por un lado, y por otro lado, políticas neoliberales. Y que en ese marco es donde la violencia se recrudece, y particularmente la de género. Si le puedes cambiar, por favor. En ese sentido, Federici dice: la violencia contra las mujeres, la violencia por razones de género, es un indicador de qué tan profunda ha sido, por un lado, la expansión de un sistema sustentado en la explotación, y por otro, ¿sí?, es también la medida de lo que tendríamos que modificar para disminuir, atenuar la violencia. Segato, por otro lado, señala un carácter instrumental y expresivo de la violencia. Ella habla de la violencia como una, en ese carácter instrumental, como una pedagogía de la crueldad, en razón de que nos enseñan, nos sitúan, ¿cómo podríamos decir?, instalan nuestra vida cotidiana en el marco de una violencia. Y esa violencia además manda un mensaje. Este es el carácter también expresivo. Es un mensaje en donde normalizamos el paisaje de la crueldad. Me parece que en este país, y creo que lo hemos comentado en distintos momentos, hemos normalizado no solo desde el 2006 la llamada guerra contra el narco, sino la violencia en distintas manifestaciones. Y desafortunadamente podríamos aludir a las cifras. Observamos que de manera especial contra las mujeres ha sido, ayer leía un texto de Hermann Bellinghausen y él dice: es una epidemia, está en México. Es cierto que en otros países se ha desarrollado y se ha insertado la violencia, pero la forma y la intensidad con la que se presenta en México es altamente preocupante. Bien, un elemento también que será necesario considerar en este rastreo histórico es que desde los 90 en Ciudad Juárez se desarrolla este fenómeno, se genera este fenómeno. Es cierto, como señaló hace ratito Adriana, y que sin duda un instrumento como esta ley es valioso, pues es lamentable que estamos hablando desde los primeros casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en los 90, y no es hasta el 2007 que se genera el primer instrumento jurídico que, como señaló Adriana, tiene en el foco a las mujeres, ¿sí? Y eso, digamos, es sintomático. Si ahora hiciéramos un balance del momento en que esa ley surge y el momento en el que nos encontramos ahorita, veríamos que con todo y el instrumento jurídico, no solo interno, sino internacional, seguimos pues en una condición de violencia. Paso ahora a las definiciones, ¿sí? Es importante que, partiendo de este contexto y de esta aproximación al momento en que nos encontramos de manera general, paso ahora a las definiciones. La Organización de las Naciones Unidas hace una distinción entre violencia de género y violencia contra las mujeres. La primera la define como los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de género, ¿sí? Tiene su origen en la desigualdad, el abuso de poder y de la existencia de normas dañinas.
El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Aquí, ¿por qué es importante la distinción entre violencia de género y violencia contra las mujeres? Porque estamos considerando que en un primer momento la perspectiva de género puso el énfasis en entender la condición de la mujer de forma histórica. Sin embargo, el reconocimiento, y eso también tiene que ver con una lucha muy importante que realiza la comunidad LGBTQ+, que se comprenda que el género no se reduce al binarismo entre hombre y mujer, sino que el género ampara a todas las otras formas de desplegar nuestra sexualidad, pero también nuestra identidad de género, ¿sí? Y ahí, bueno, la comunidad LGBTQ+, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ha visibilizado y ha hecho posible que reconozcamos esa diversidad. Y que entonces también se entienda cómo a partir del género hay todo un despliegue de poder. Esto también ya lo hemos comentado. Mientras que la violencia contra las mujeres es muy específica, ¿sí? Es cierto, es el género también lo que atraviesa esa violencia, sin embargo está pensado solo en esta condición de nuestra situación histórica de ser mujeres y de ser niñas en la vida social. Fíjense bien, hay cuando hablamos de la Ley General de Acceso a las Mujeres, y este fue como el ejercicio que hicimos, fue acercarnos como a los tipos de violencia que están, válgase la redundancia, tipificadas en esta ley. Nuestra revisión también nos hizo pensar en los límites que tenía esta ley, y sobre todo ya con esta mirada educativa, ¿sí? Es cierto que en el marco de un Estado de Derecho necesitamos ampararnos con los ordenamientos jurídicos que protegen nuestra vida, que protegen la seguridad, la libertad, etc. Sin embargo, desde una perspectiva educativa, vemos que, y ahorita lo señalo más adelante, lo identificamos, que la forma en que se ha abordado la violencia en nuestro país desde el Estado ha sido muy correctiva y punitiva, y eso limita también la trascender, transformar. Ahorita voy a eso. La ley considera violencia a cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Ahorita vamos a ver cómo, desde mi punto de vista y nuestro punto de vista, no es tanto público, ¿sí? Define las siguientes formas de violencia: violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, familiar, laboral y docente. Se incluye en esta ley el hostigamiento y acoso sexual, que son formas de violencia. En el último cambio que se hizo o actualización de esta ley en el 2020, se agregó la violencia feminicida también como una forma de violencia. Estas son nuestras observaciones, que la violencia psicológica es la más difícil de delimitar, ¿sí? Galtung señala que la violencia simbólica o la cultural, y que tiene una aproximación, vías de comunicación con la psicológica, es la más difícil, ¿sí? Porque es la más interiorizada, porque además es la más normalizada, y porque, si bien es cierto, la violencia contra las mujeres se asienta sobre un estereotipo, sobre lo que en algún momento Simone de Beauvoir dijo, cómo se construye una mujer, no se nace mujer, se hace mujer, y eso tiene que ver con todo un contexto histórico, cultural, específico. La violencia psicológica es la que tenemos más interiorizada, es decir, la que
o como diría Galton, la simbólica cultural, la que es más difícil de identificar y por supuesto de desarticular. Creo que podrá ser como muy claro cuando se ejemplifica cómo es que la violencia física directa que señala Galton podemos identificarla. Si recibimos un golpe, una agresión, una agresión incluso verbal, estamos, creo, más capacitadas para, no solo para responder, sino para identificar sin lugar a dudas que ahí hay violencia física. Sin embargo, cuando entramos como al terreno de lo simbólico, de lo psicológico, es muy difícil. Es más, Galton señala que ante la consistencia, la fuerza, el avasallamiento con que nos ha llegado la violencia física, es decir, el asesinato de mujeres, la desaparición, en medio además de todo un clima de terror que se desarrolla a partir del narco, que tiene que ver con desapariciones, con estas imágenes de gente colgada en los puentes, con esta condición de ver gente armada en la calle, es tal la condición de violencia física que de pronto Galton lo señala como cierto aturdimiento para poder identificar la simbólica, ¿sí? Y en los espacios educativos, en los espacios, me parece, escolares, esta es la que nos cuesta más identificarla y es de pronto la que más nos agobia, ¿sí? Porque la violencia física está muy regulada, porque ya incluso políticamente no nos vemos golpeando, o ya no vemos a la profesora, al profesor aventándonos el borrador o golpeándonos, ¿sí? Sin embargo, la forma en que se puede desplegar desde los estereotipos de género, incluso desde esta reconversión del lenguaje políticamente correcto, ¿sí? Nos hace ver o nos hace situar de la violencia la cultural, la simbólica también, de manera más compleja. Estamos hablando de la psicológica, entonces son comportamientos de maltrato que son socialmente aceptados dentro de los límites de la normalidad, ¿sí? Y eso produce desvalorizaciones, baja autoestima, sentimiento de inferioridad, sufrimientos y, bueno, agresión psicológica. Creo que una de las cosas que incluso, obviamente desde la psicología y de pronto en un lenguaje discursivo que circula por ahí, desde mi punto de vista muy socorrido, es que la autoestima o la baja autoestima es un problema muy interiorizado y que tiene que ver más bien con nuestra individualidad, más que con toda esta forma en que se nos ha construido a las mujeres y la presión social de todo lo que debemos atender. Sí, ahora sí, me pasas, por favor. Aquí está la contraparte, que la violencia física es la que reconocemos con mayor facilidad, ¿sí? Aquí se habla del miedo, ¿sí? Que puede instalarse frente a la violencia física, ¿sí? Y me parece que el miedo no tiene que ver solo, y ahí recordemos a Segato, no tiene que ver solo con la mujer que es agredida, sino con los espectadores que nos encontramos ahí de forma directa o indirecta frente a la agresión, ¿sí? Ahí es donde aparece este carácter instrumental y expresivo. Cuando una mujer es asesinada, y recordemos los casos incluso en que se describe la forma en que fue asesinada o fue encontrada, el mensaje generalizado es de miedo, ¿sí? Es decir, es un dispositivo, es un mecanismo muy fuerte, porque no es solo el miedo de quien es agredido, sino cómo se expande hacia los demás. En un estudio, Laura Juárez, justo sobre las muertas de Juárez, señala que la forma incluso que se aleccionó a un grupo de policías en México y en Guadalajara para favorecerles, para romper barreras morales y favorecerlos como perpetradores de tortura, tenía que ver con la violación de mujeres multitudinaria, que no la hacían ellos, sino que la presenciaran.
porque eso rompía las barreras morales y los dejaba en una condición de debilidad que ella dice traspasa toda esa barrera del hombre que protege, que cuida. Cuando un hombre es obligado a ver una violación y no puede hacer nada, está en una condición de debilidad y puede entonces volverse un perpetrador o un torturador. Eso también ha ocurrido, ahorita si lo pasamos, se señala en la violencia sexual, ¿sí? Que es una de los tipos de violencia que más se ejerce contra las mujeres, ¿sí? Y no hay distinción en la edad. Recordaremos aquí, por ejemplo, la violación que sufrió Asensio, no recuerdo el nombre exactamente de esta mujer, de más o menos 65 años en la sierra de Zongolica a manos de soldados. Y que justamente en Zongolica, una región altamente conflictiva, en su momento también por una defensa del territorio. La violencia sexual, además, está presente en conflictos en todo el mundo. Ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una táctica de guerra con secuelas devastadoras. En distintos conflictos, incluido el mexicano, en el marco de la guerra, de la llamada guerra contra el narco, se ha usado la violación y la violencia sexual y está ampliamente documentado. Estos autores, Slinger y Buot, valoran como un logro destacable del movimiento internacional de mujeres que se reconozca la violencia sexual como crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y acto de genocidio, porque en algún momento se reconocía solo como un daño colateral inevitable. Hay distintas experiencias, la más cercana, los cuerpos de paz que llegaron a Haití en los últimos años a partir de los golpes de Estado, y la forma en que utilizaban a niñas, y eran el ejército de paz de la ONU que llegan a generar o a salvaguardar la integridad de la población, que usan la violencia sexual, la violación, sobre todo de niñas, como una forma de estar en el espacio. De modo que frente a esta violencia se habla de que esta es una política organizacional y estrategia militar en particular, es decir, no es un daño colateral, tiene que ver con una política militar que sirve para debilitar al enemigo. Y, insisto, podríamos tener aquí muchos testimonios. Segato, como Laura Juárez, lo han analizado justamente en su momento en los 90, Segato después en distintos conflictos nacionalistas en Europa Oriental. Es necesario también analizarla como práctica, pues la violencia sexual se rige por normas y jerarquías de género entre los combatientes y está tolerada por al menos algunos comandantes. Es decir, también tiene que ver con una condición de estereotipo de género, es decir, no solo es una política militar, también tiene que ver con estas jerarquizaciones y estos ejercicios de poder con los que se desarrolla el ejército. Se presenta entonces, en este sentido, como complicidad, tolerancia y previsibilidad, ¿sí? Lo que ocurre en otras formas de violencia por razón de género. La siguiente diapositiva define, de acuerdo a esta ley, la violencia económica. Y voy a leerla porque consideramos que se queda muy en el plano doméstico. Cuando la ley dice estamos pensando en el espacio privado y en el espacio público, a mí me parece que no necesariamente. Define la violencia económica como toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Uno la identifica o si definimos, por ejemplo, la violencia familiar señala todas las formas en que puede darse la violencia, que es lo familiar, o el concepto de violencia familiar no está, creo, tanto definido a un tipo de violencia en específico, sino al espacio en donde se está desarrollando, porque la violencia familiar puede ser económica,
Puede ser patrimonial, puede ser psicológica, puede ser física. La definición ahí alude más bien al espacio. La violencia económica, finalmente lo que dice es afecta la supervivencia económica de la víctima, ¿sí? Se manifiesta a limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Es decir, piensa el ámbito privado y el ámbito laboral, no más. Sin embargo, la violencia económica, hay una discusión sobre todo del movimiento feminista respecto del carácter restrictivo que tiene no solo en esta ley, sino en otros ordenamientos, el que solo pensemos que puede ser el esposo, puede ser el padre, puede ser el jefe, quienes nos restringen el salario por razón de género, cuando en realidad hay una condición más generalizada, ¿sí? Que yo diría que es estructural. Históricamente a las mujeres se les ha pagado menos. Otra vez la experiencia histórica. En el marco de la Revolución Industrial, una de las primeras consecuencias que tiene la organización de los hombres en el sistema fabril fue abrir la puerta al trabajo femenino e infantil, porque no solo era más diestro para operar en el marco de esa revolución industrial, sino porque además eran maleables, no estaban en una condición de organizarse sindicalmente. Muchos años después, en la frontera de México con Estados Unidos, hubo un periodo muy largo cuando se da el boom de la industria maquiladora en nuestro país, que va de los 80 más o menos al 2000, cuando lo que se privilegia es la contratación de mujeres de 15 a 25 años. Ahí Sandra Arenal hace distintos estudios sobre la forma en que la maquila emplea a estas mujeres y cómo es que la contratación va en esos rangos de edad, porque los niveles de contaminación, el nivel de desgaste, el tipo de trabajo que desarrollan en la maquila las dejan unificadas a los 25 años. ¿Y por qué las mujeres? Porque son las que menos propensas están en ese momento a organizarse, porque son madres de familia y porque son migrantes. Muchas mujeres del sur de México migran a Ciudad Juárez durante el boom de la maquila, porque además es como una condición circular. La maquila paga bajos salarios, paga destajo, prioriza la contratación de mujeres, y esas mujeres a su vez pueden atraer a otras mujeres porque implicaba tener un salario, implicaba tener cierta independencia. Sin embargo, ahí vemos cómo la violencia económica no está pensada en ese momento, ¿no? Solo es como, bueno, la maquila usó la mano de obra, y además en términos del Estado implicaba traemos inversión, generamos empleo, ¿sí? Pero no está definida como violencia económica. Y hay por lo menos 3 textos de Sandra Arenal que hace todo un rastreo de cómo queda la salud de las mujeres en una condición de alta flexibilidad laboral. No tienen prestaciones, no tienen pensión, y a los 25 o 30 años están unificadas y con problemas de salud muy serios. Entonces, en la violencia económica en esta ley, bueno, es importante, pero tiene esta gran limitación. En el 2018, bueno, en la versión del 2007 de esta ley, queda señalada qué es la violencia laboral y docente, que estas, para efectos de nuestro espacio laboral, pero también para ustedes es muy importante. Quedan ahí dibujadas, y en la reforma del 2018 se definen y se separan porque tenían un carácter muy general. La violencia laboral se define como una negativa a contratar a la víctima, respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, descalificación del trabajo realizado, amenazas, ahí se me fue un espacio, intimidación, humillaciones y todas aquellas conductas referidas a la Ley Federal del Trabajo. Explotación e impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia, ¿sí?
En México todavía, bueno, ahí hay iniciativas, aún no se ha clarificado esto, por condición de género. Mientras que la violencia docente son conductas que dañan la autoestima de las alumnas, con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestras o maestros. Este es muy importante, ¿sí? Miren, pasa por algo muy sencillo en las escuelas de educación básica, ¿sí? Los niños no barren el salón, las niñas barren el salón, ¿sí? Ahí no solo es una condición distinta de actividades, tiene que ver también con todo un estereotipo de género y cómo se perpetúan esos estereotipos. O los espacios de las ciencias, llamadas así, solo las ciencias duras, que se piensa que donde las niñas no son buenas porque no son buenas para razonar, mientras que los niños sí. Y eso pues todavía está presente. Y no tiene que ver solo con la institución o con toda una construcción histórica, tiene que ver también con la acción docente, con lo que un profesor o una profesora hacen en el aula. Elemental, yo le permito a un chico participar más veces de lo que le permito a una niña participar, o que pueda incluso alguien señalar, es que lo que estás diciendo, pero no se podía esperar más, porque las mujeres no tienen la capacidad para opinar, ¿no? Y entonces soy más receptiva, escucho más a un chico. ¿No se considera violencia? Sí, sí es violencia, son actos de discriminación también. En el 2020 se amplía a violencia en la comunidad como actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres, propician su discriminación, denigración, marginación o exclusión en el ámbito público. Y se señaló también la violencia política. Creo que la violencia en la comunidad como la violencia política están muy, muy de la mano, ¿sí? Una limitación también me parece que tiene esta ley es que solo en algunos aspectos, por ejemplo, cuando define el hostigamiento y el acoso sexual, señala la relación de poder. Sin embargo, creo que en todas las violencias lo que está atravesando ahí es un ejercicio de poder, además de violencia. En el 2021 se incluye la violencia institucional, que está pensada ya en términos de lo que pueden hacer, lo que ocurre en las instituciones y de manera muy particular la acción de los servidores públicos o cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo se manifiesta? Estas historias, ustedes como estudiantes lo tendrán con más referencia, que en las instituciones de educación superior uno de los mecanismos que hizo visible la violencia y la inacción, y la violencia institucional y la inacción de las autoridades fueron justamente los tendederos, muy debatibles, y me refiero a muy debatibles porque generaron todo un debate, es como cuando pintaron los monumentos históricos, cómo hay una denigración del movimiento feminista. Sin embargo, creo que es importante entender que los tendederos fueron una medida necesaria, urgente, contundente para hacer visible que no solo había violencia, hostigamiento, sino que las autoridades no hacían nada. Hay múltiples estudios, bueno, no múltiples, 3 al menos importantes, de cómo en instituciones de educación superior las estudiantes denunciaron el acoso y la institución no hizo nada. Los tendederos finalmente llamaron la atención, hicieron mover a las instituciones. En la del 2021, junto con violencia institucional, se agrega la violencia feminicida, que además el feminicidio ya está tipificado en otros ordenamientos y aquí se incluye también como una violencia contra las mujeres. Justamente a propósito de
esto que señalo de cómo los tendederos en educación, sobre todo en educación superior, aunque en algunos estados se han hecho también en educación media superior. En la última marcha del 8 de marzo se hizo un tendedero, incluso se invitó a que se pusiera un tendedero en el Zócalo. Justo por esto, ya en la Ley General de Educación Superior, en los artículos 42 y 43, por vez primera se abordan medidas para prevención y atención de la violencia de género. Es un texto muy largo, se lo voy a comentar, solo que se basan en diagnósticos y estudios de actividades académicas, escolares y administrativas para lograr una detección y atención oportuna de los factores de riesgo. Aquí hay algo muy interesante que, sobre todo a partir de una investigación que se hace en la UNAM y en algunas instituciones de educación superior, se señala. Ha sido muy difícil desmontar, visibilizar la violencia en educación, en instituciones de educación superior, porque se ha pensado que eran espacios libres de violencia, ¿sí? Hay toda una construcción respecto de por qué, pero también tiene que ver con cómo, sobre todo las académicas, viven todo un prejuicio para denunciar la violencia, ¿sí? En un estudio, por ejemplo, del 2006, más o menos, uno de los primeros estudios que se hace como un sondeo, y solo referido a la violencia familiar, fue muy impactante leerlo porque se hizo un cruce entre los niveles de escolaridad que tenían las mujeres que padecían violencia familiar y la violencia familiar. Y se identificó que aprox el 36-40% de las mujeres que vivían violencia familiar tenían niveles de escolaridad muy altos. Y eran las mujeres que menos denunciaban, ¿sí? Por el estigma. Porque como yo académica puedo reconocer, sobre todo académica, con toda una trayectoria en educación, con seguramente investigación, puedo reconocer que soy víctima de violencia. Eso se carga con un estigma muy fuerte. Progresivamente se ha cambiado la mirada, pero todavía ahí creo que hay mucho que hacer, ¿sí? Las investigaciones que hicimos con Mariana, recordará que fue ese, por ejemplo, no lo analizamos suficientemente, pero inferimos que ese pudo ser un asunto que no nos permitió identificar suficientemente la prevalencia de la violencia. El Estado reconoce la importancia y señala en estos artículos que las instituciones de educación superior deberán hacer algo, y me parece que en ese sentido la UPN sí hay que reconocer, dentro de muchos problemas que puede tener la universidad, sí es necesario reconocer que en el programa de desarrollo institucional del 2018, este mismo evento, la unidad que se ha formulado, los financiamientos a convocatorias para estudios de género, pues están tratando de hacer algo, ¿sí? Son acciones que, si bien no son incipientes y todavía no se difunden suficientemente, ya son importantes, ¿no? Y sobre todo en una universidad como la nuestra, que yo sí creo que, no tengo el dato, pero el porcentaje de mujeres es altísimo, ¿sí? Sí, yo no sabría como qué porcentaje somos mujeres, pero yo creo que la mayoría sí somos mujeres. Sí. Violencia en las instituciones de educación superior. Esto es un poco lo que les decía. Distintos estudios demuestran que en el ambiente universitario hay otros factores que se viven de forma diferenciada según el género, tales como los obstáculos que enfrentan desde el ingreso, contenidos curriculares sexistas, currículum oculto que reproduce roles discriminatorios y abuso de poder, ¿sí? Por ejemplo, la distinción de ser investigadora de SNI o ser investigador de SNI, ¿sí? El SNI yo creo que escasamente reconoce la maternidad, no, o sea, dice que existe, pero no se hace cargo de ella, ¿no? Y
Y entonces, bueno, para muchas mujeres la condición de pronto puede ponerse de o soy madre o soy investigadora. Y además atiendo todo el trabajo que implica estar en una universidad, que es un nivel de exigencia muy alto. Estos factores funcionan como mecanismos que reproducen desigualdades. Mientras que, esto también es importante, en los últimos años se han elaborado protocolos de atención a la violencia, protocolos con perspectiva de género. Hay universidades que fueron pioneras, sobre todo las estatales, curiosamente las estatales antes que las federales. Sin embargo, esos protocolos en otra investigación que realizamos con un grupo de investigadoras de la Universidad de Guanajuato, lo que observamos es que, esto que les decía hace rato, se vuelve más fina la forma en que aparece la violencia. Y entonces, de pronto, bajo ciertas circunstancias, el protocolo no alcanza, porque la violencia simbólica, cultural, se vuelve todo un discurso políticamente correcto y es más difícil desmontarlo. Y entonces el protocolo es insuficiente porque atiende solo ciertas formas de violencia. Lo que imposibilita el acceso a la justicia y se dificulta la construcción de otro tipo de herramienta que vaya más allá de lo punitivo. Reconoce solo ciertas formas de violencia y esto que les decía es muy punitivo, no hay toda una condición de reeduquemos, porque no solo, por supuesto que es la agredida y la víctima la que tiene que ser cuidada, pero también el agresor, porque si no, no se rompe el ciclo de la violencia. Y ahí creo que la cultura de la paz sí va un paso adelante y no se ha hecho desde mi punto de vista o no se ha vinculado con la perspectiva de género. La siguiente. Por lo tanto, habrá que desmitificar a las instituciones de educación superior como espacios libres de violencia, los tendederos, las acciones de estudiantes, el movimiento feminista lo ha hecho. Hay que reconocer que los estudios de género o las unidades de género que financiaron estudios de género han sido importantes. Sin embargo, de pronto transcurrieron, está el caso de la UNAM como de otras instituciones que han producido literatura, que han producido investigación sobre género, pero que en ese marco avanzaban como por una vía y avanzaba la violencia por otra vía. Creo que ahora sí estamos en un momento en que se está estableciendo una retroalimentación entre la acción de las feministas, muy importante, o estas acciones como los tendederos, que pueden encontrar una interlocución con los estudios de género. Creo que hoy estamos frente a esa oportunidad, donde la teoría no avance fuera de la acción política que se requiere para erradicar la violencia. Esto que también les decía, no es fácil reconocerse como parte de la violencia. No solo el estigma de que yo la haya padecido, sino la condición, supongo, pues como de sacudida de que yo también la reproduzco. Yo, profesora, si reproduzco estereotipos de género, estoy contribuyendo a perpetuar la violencia, ¿sí? A través justamente de lo que es masculino y femenino, pero también a través de cómo yo asumo las relaciones de poder. Porque no solo es lo que hago con los estudiantes, es cómo me sitúo frente a la autoridad, ¿sí? Ahora se vuelve más interesante porque varios puestos administrativos los ocupan mujeres, ¿no? Ahí y a veces es más fácil reconocer cuando hay un ejercicio de poder jerarquizado desde un hombre y ahora pues tenemos mujeres, y sin embargo sí está como interesante pensar. Sigue hablando de la violencia en las instituciones de educación superior. Creo que reiteraría cómo es que está presente, como pensados como espacio de razón, y tiene toda una construcción de por qué no denunciamos o por qué no nos queremos situar como víctimas de violencia. Ha dificultado mucho visibilizar la violencia, ¿sí? Creo que lo último me parece que es importante. Distintos estudios coinciden en que la universidad, lejos de estar vacunada contra la violencia de género, es un ámbito donde se expresa, se produce y se reproduce, ¿sí? Las universidades, como todas las escuelas, no somos islas y
estamos atravesadas por una violencia y por toda una condición social, económica que vive este país. Por lo que se reafirma la perspectiva de que la violencia de género es un fenómeno estructural que afecta a todos los sectores sociales independientemente de la condición socioeconómica o educativa. Hemos escuchado cómo en algunas instituciones privadas con poca evidencia, pero lo han hecho, como también en instituciones de educación privada han habido acciones y han habido denuncias sobre la violencia. Y ya la última es como señalar que a partir de esta administración se están haciendo esfuerzos importantes. Uno es el Programa Integral de Desarrollo Institucional, que reconoce la importancia de atender la violencia de género al interior de la institución y que en ese sentido ha generado, va por la segunda convocatoria, financiamientos para estudios contra la violencia y con perspectiva de género. Estas dos investigaciones de donde yo tomé toda esta información y las discusiones que tuvimos y los hallazgos que se tuvieron, fueron o son resultado de ese financiamiento. Y el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, ¿sí? O cualquier otra forma de violencia en razón de género y discriminación, que recientemente se aprobó, y bueno, ahora la unidad de género, que tiene pues creo que comienza a hacer trabajo no solo en Ajusco, sino de todas las unidades. Y ya, con eso termino. Gracias. Pues muy bien, agradecemos, le damos un aplauso por favor a la doctora Claudia. Agradecemos mucho pues todo este trabajo que hizo de análisis, reflexión, y que bueno, es muy interesante, ¿no? Porque como ella lo mencionó, a partir de un ejercicio socioantropológico, pero también educativo, que se genera en la universidad, desde la universidad se busca atender pues estas manifestaciones del fenómeno, ¿no? En nuestro propio espacio, ¿no? Y que nos permiten pues entender cómo en el caso de, bueno, cuando compartí con ella y con otras compañeras que tuve el privilegio de participar en esta investigación, bueno, sí, efectivamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada en 2017, pues sí fue una herramienta importante, ¿no? Es decir, una herramienta que a nosotros nos permitió entender esta combinación de tipos y modalidades, ¿no? De la violencia, que nos permitió dar cuenta en la práctica de la especificidad, las condiciones y los ámbitos en que sucede la violencia. Y bueno, también un poquito, no solamente esta parte de lo que nos aporta la ley, ¿no? Sino también las limitaciones que tiene. Y bueno, pues me parece muy interesante todo lo que nos compartió la doctora. A diferencia de solamente presentar a partir de la ley, bueno, pues estas son las modalidades y estos son los tipos, ¿no? Sino hacer este ejercicio de recuperar a partir de los procesos de investigación y reflexión que se hacen y que ella pues ha dirigido en estos proyectos que menciono. Y bueno, pues vamos a la primera ronda de preguntas y reflexiones del público, que esperemos pues ustedes nos puedan también acompañar en este momento, tanto quienes están de manera presencial o quienes están de manera virtual. Entonces, bueno, adelante con sus preguntas. Adelante, Suri. Sí, gracias. Comentó la doctora Claudia acerca de la violencia simbólica. En este sentido, ¿podría retroalimentar a un poco general acerca de este tipo de violencia? Y en esa respuesta formularé una pregunta. Cuando decimos, por ejemplo, que lo hemos escuchado, las viejas solo sirven para la cocina, ¿sí?
o cuando de pronto es muy sutil esta condición hasta de la maternidad, ¿sí? ¿Por qué las mujeres tienen que hacerse cargo de los hijos? Es que ellas lo hacen mejor, ¿sí? O, bueno, no es, no sé, una conducta de un hijo o de una chica, es tu mamá no te enseñó, ¿sí? ¿Por qué es simbólico? Puede ser incluso por el uso del lenguaje, pero también porque está remitiendo a este estereotipo y a este estatus que se le ha conferido históricamente a las mujeres, ¿sí? Hay una idea que yo creo que todavía no se desmonta respecto de para qué son buenas las mujeres, para qué nacieron las mujeres, ¿sí? Y puede ser tan despectivo como esto de las viejas solo sirven para la cocina, como puede ser un lenguaje hasta protector, ¿sí? Yo te cuido y te protejo porque eres una rosa, porque eres una flor, porque eres frágil, ¿sí? Tiene que ver con toda una construcción del sexo débil y el sexo fuerte, ¿sí? El hombre como proveedor, como defensor, y la mujer como objeto de protección. Es simbólica porque aún en esta condición bonita de que alguien te diga es que eres, tu fragilidad me lleva o me motiva a cuidarte, pues aparentemente no hay agresión. Sin embargo, ahí está implícita una construcción de lo que las mujeres necesitamos desde la lectura de todo un orden social que nos ha situado ahí. O esta condición muy antigua que incluso se asoció a por qué las mujeres no entraban a la universidad. Las mujeres son emocionales, no racionales, históricamente no han sido pensadas como seres racionales. Y la universidad es un espacio de racionalidad. ¿Quién entonces tiene más condiciones de ir? Los hombres históricamente fueron pensados así, ¿sí? Yo en algún momento les decía, hay una película de mujeres en la universidad, mujeres con una posición económica bastante desahogada, que son enviadas por sus familias a la universidad porque requieren ser cultas, ilustradas, saber cocinar, saber presentarse en sociedad, porque los esposos con cierta posición económica requieren a una esposa que tenga un título universitario y que sepa tratar, que sepa escuchar, que sepa comportarse socialmente, ¿sí? No, aparentemente no hay agresión, no hay violencia física. Tiene que ver con toda una construcción de quién es la mujer y por qué está situada desde ese lugar. Sí, muchas gracias por la complementación. En ese sentido, y en relación a lo que amablemente retroalimentó, ¿cuál sería la diferencia entre la violencia simbólica y la violencia verbal? Yo imagino, y le agradecería que me pudiese corregir, que si bien la violencia simbólica es un concepto, es una estructura que se ha mantenido, una estructura misógina, la violencia verbal tiene es decir, hay una similitud entre la violencia verbal y la violencia simbólica de género, la violencia verbal, género y la violencia simbólica. Es que sí hay una similitud. Creo que tiene que ver en cómo lo expreso. Pensamos lo que decimos y entonces a veces, yo digo, a veces nos sale naturalita la agresión hacia una mujer, ¿sí?
Y entonces ahí evidencia toda una representación, toda una construcción que tiene de las mujeres. Cuando yo hablo de cómo estamos siendo reeducados superficialmente, pero no transformados por el discurso políticamente correcto, podemos encontrar hasta sinónimos, podemos suavizar el tono de voz, ¿sí? Y ahí aparentemente no estaría la violencia verbal, porque estamos usando sinónimos, porque estamos suavizando la voz, porque estamos siendo hasta amables. Sin embargo, la violencia simbólica se sostiene, ¿sí? En esto que señalo, como eres tú frágil, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, ¿sí? Porque esa es mi forma de amar. O sea, hay mucha dulzura, ¿sí? Pero lo que está de fondo ahí, cuando tú señalas la fragilidad de una mujer, haciendo alusión a su condición de mujer, ¿sí? Esa es la violencia simbólica. Ahí no hay correspondencia entre violencia verbal y violencia simbólica. Ahí no la hay, ¿sí? Y entonces, por eso Galtung dice, y creo que en general uno tiene que estar como muy equipado, sobre todo las mujeres tenemos que estar como muy equipadas de todo un lenguaje, como para, ¿qué me quiere decir? ¿Sí? Porque lo que dice suena bonito, pero me sigue situando en este plano de debilidad, ¿sí? No me imagino, a lo mejor sí hay, no lo sé, mujeres que le digan a su pareja hombre que lo quieren proteger porque es frágil. O sea, ese no es un lenguaje usual, ¿no? A lo mejor sí, yo no lo he escuchado, ¿no? O sea, no me parece que lo tengamos familiarizado, como de, tú que eres débil, frágil, yo estoy aquí para proteger, creo que no. Entonces, a veces sí, la violencia verbal se corresponde muy claramente con la violencia simbólica, con nuestra representación, porque nos sale, yo digo, natural, ¿no? A veces es la galantería, la caballerosidad, ¿no? que sitúa a los hombres y que es una construcción cultural, no es un problema individual, no es que el hombre decide y es maléfico, no, tiene que ver con una construcción cultural, no es un problema de un sujeto. Sí es un problema de un sujeto que se haga cargo de sí mismo, pero no es su problema en la medida en que hay toda una construcción familiar, social, cultural, yo diría hasta política, de quiénes somos como hombres y quiénes somos como mujeres. Claro, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta y también, bueno, por la intervención de la doctora aclarando pues estas dudas que presentan nuestros estudiantes. ¿Alguien más de nuestros participantes presentes tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Adelante, David. Respecto a los casos denunciados por parte de UPN Cusco hacia los casos de acoso, incluso que bloquearon la carretera de Cusco el día de ayer, nosotros como alumnos de la unidad 095, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a que se resuelvan los casos? Igual para que la UPN los ayude a esas personas que denuncian la cosa. ¿Quieres responder? Sí, pues creo que podemos hacer muchas cosas. Como comunidad universitaria, una de las cosas que hemos hecho desde la Unidad de Igualdad de Género es promover la cultura de la denuncia, para que las personas consejeras certificadas y la propia unidad y las propias instancias tengan elementos para contar con información de qué es lo que está sucediendo al interior o alrededor de las instalaciones. Es muy importante la cultura de la denuncia, pero también es muy importante no dejar pasar esos hechos, ¿no? Una de las cosas que ha sucedido pues es que podemos sumarnos a las denuncias de otras personas, podemos alzar la voz, podemos visibilizar, podemos incluso desde nuestros propios espacios no dejar que estas acciones sigan sucediendo. Muchas veces llegan a la unidad a presentar denuncias de sucesos que han venido ocurriendo durante muchísimo tiempo, pero que las autoridades o la propia unidad o las propias personas consejeras pues no tenían conocimiento. Para que nosotras podamos activar el protocolo,
poder gestionar medidas de protección y poder salvaguardar la seguridad de las personas que forman parte de la comunidad, pues es muy importante que todas las personas trabajemos en conjunto, que las y los docentes participemos, que la propia unidad hagamos nuestro trabajo, ¿no? Que se activen los protocolos, que denunciemos, que le demos seguimiento a esas denuncias, ¿no? Que podamos mirar cuáles son todos estos procesos, que muchas veces son administrativos, pero que hay personas que no le dan seguimiento a las denuncias, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde nuestros propios espacios, en las aulas, no pactar con estas violencias de las que nos comentan, ¿no? De pronto, como compañeros y compañeras, visibilizar aquello que la otra persona está viviendo, poder ser parte de su red de apoyo, porque presentar una denuncia no es tarea sencilla. Poder identificar que somos víctimas de acoso sexual, de hostigamiento sexual, de cualquier otra forma de discriminación y violencia no es una tarea sencilla, precisamente por lo que nos comentaba ya la doctora, ¿no? Hay todo un sistema de creencias que sigue articulando, que sigue reproduciendo, que sigue validando que estas acciones se sigan reproduciendo. Entonces, ya tocará a las autoridades pues seguir implementando las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad, pero si lo preguntas como compañero, pues ir rompiendo este pacto patriarcal también es muy importante. Si miramos que hay un docente, que hay una docente, que hay un compañero que está agrediendo, pues también es muy importante pues aliarnos con las compañeras, ¿no? Con esta persona que está siendo agredida, porque es en la medida en la que vayamos siendo congruentes con nuestras acciones. Yo les decía al inicio de esta mesa, es una tarea inacabada y es una tarea que nos corresponde a todas las personas. Desarticular la violencia no es una tarea sencilla, ¿no? No solamente tiene que ver con presentar denuncias, con darle seguimiento, con que las autoridades y las instancias involucradas en la implementación de los protocolos hagamos nuestro trabajo, sino también cómo nos vamos vinculando con otras instancias, ¿no? Ayer teníamos precisamente una mesa de los desafíos institucionales para erradicar la violencia en las instituciones de educación superior, y pues tenemos grandes desafíos, ¿no? La implementación de protocolos no nada más es que las alumnas y los alumnos, docentes, administrativos los leamos, ¿no? Sino tiene que ver, por ejemplo, ayer nos compartía una directora de la UAM sobre Iztapalapa, pues cómo hacemos trabajo también con los compañeros, ¿no? Los compañeros varones, ¿no? Que si bien no son solamente quienes ejercen este tipo de violencia, pues las estadísticas nos dicen que también son quienes principalmente lo ejercen. ¿Cuáles son los procesos institucionales y académicos y formativos que generamos también para que desde, digamos, como la esencia del fenómeno, a quienes todas las personas nos atraviesa el sistema, no podemos también hacer que las personas se cuestionen cómo están ejerciendo esa violencia sexual? Entonces, como estudiante, pues se pueden hacer muchas acciones, ¿no? Es más, el que existan protocolos, el que se dé atención, pues también tiene mucho que ver con la movilización estudiantil. O sea, con estas exigencias que han hecho las compañeras mujeres a las instituciones y al Estado para garantizar pues, el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia. Entonces, segura estoy que las movilizaciones van a seguir existiendo. Y no porque las autoridades no hagamos nuestro trabajo, ¿no? Segura estoy que también podemos mejorar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, la violencia pues es todo un sistema estructural, ¿no? Y qué bueno que haya personas que lo ponen sobre la mesa. No sé si Sara también quiera comentar algo al respecto, que también es parte de la unidad, es parte de las profesoras. Claro, gracias Cintia. Pues, agregar a esto que ya comenta Cintia, que es muy importante conocer también cuáles son estos mecanismos institucionales. Bien es cierto que es muy reciente el protocolo. ¿Quién de aquí conoce nuestro protocolo de atención? ¿Se gusta levantar la mano? El protocolo es muy importante porque digamos que es la respuesta institucional a esta problemática, ¿no? Ese protocolo que fue publicado en septiembre del año pasado
es un documento que nos va guiando sobre qué hacer, a dónde acudir y cómo hacerlo en caso de vivir alguna situación de violencia por razones de género, de discriminación, de hostigamiento y acoso sexual. Si no conocemos esos mecanismos, esos instrumentos, ¿cómo vamos a exigir su cumplimiento? ¿No? Entonces, un primer paso es conocer qué hay, qué nos está regulando como institución para atender estas problemáticas. Parte del mejoramiento de estos instrumentos o de estos mecanismos que han establecido las universidades tiene que ver precisamente con operarlo e identificar cuáles son esas lagunas, esos aspectos no considerados o esos aspectos que no necesariamente aplican a esa comunidad universitaria en particular. Pero para saberlo necesitamos operarlo y para operarlo necesitamos conocerlo, ¿no? Entonces, les haríamos una invitación desde la Wiki para que revisen este protocolo. Es un documento no sencillo, sin duda alguna. Es un documento que requiere más de una leída, por supuesto, pero que va a permitir, acuérdense ustedes que el conocimiento es poder. Necesitan tener ese poder, saber a dónde y con quién. ¿Qué son aspectos importantísimos que hay que conocer de ese protocolo? Para saber a dónde me tengo que dirigir, si yo necesito iniciar una denuncia, ¿qué tengo que saber de manera muy clara? ¿Quién me está agrediendo? Dependiendo de quién me esté agrediendo, es que me voy a dirigir a una u otra instancia. Nuestro protocolo establece que si quien me está agrediendo es personal docente o administrativo de la universidad, o sea, es un empleado o una empleada de la universidad, mi denuncia tiene que ingresarse al comité de ética. Sin embargo, si quien me está agrediendo es un estudiante, mujer o hombre, yo me tengo que dirigir al consejo técnico o bien al centro de atención a estudiantes, que sabemos que aquí no hay centro de atención, pero está en Ajusco, ¿no? Digamos, también es importante conocer esos espacios que son para ustedes, o al consejo técnico. Ahí tengo que dirigir mi denuncia. Esos aspectos son los que tienen ahí establecidos en el protocolo y que es muy importante que ustedes sepan, porque esperemos que no sea el caso, que ustedes lo requieran, pero puede ocurrir que alguien que ustedes conocen, una compañera, un compañero, sí requiera de ese apoyo. Y para que ustedes también le puedan acompañar y decir, mira, está este espacio, está este mecanismo, ¿no? Por eso es también importante conocerlo. Ojalá que nunca nos pase, pero si llega a pasar, ya sabemos, al menos institucionalmente, cuál es la alternativa, ¿no? Eso es por el momento lo que yo podría agregar. Y yo agregaría que, como se observa, entonces, son como muchos niveles de acción. Sí creo que vale la pena que se conozca, por ejemplo, que existen estas unidades de atención. Ese es muy importante. Que existen ciertos instrumentos normativos, el protocolo. Y también creo que una de las cosas muy importantes es que curricularmente vaya insertándose los estudios de género, el género, la perspectiva de género, y yo diría el feminismo como una condición de la currícula, ¿sí? Porque creo que pasa por esto que es necesario. Yo no denuncio porque no identifico que lo que me está pasando es violencia. Entonces, si están, pongamos el mundo ideal, que están todos los que no hay un nivel de impunidad y que sí se cumplen todas las leyes, los ordenamientos que el Estado hace a través de sus instituciones, lo que tiene que hacer. El punto, como siempre, es y la persona concreta, cómo usa todo ese aparato, si no tiene la información necesaria sobre los actos que vivencia, ¿sí? Recordarán cuando hablábamos de la democracia, si no reconocemos el tipo de democracia que vivimos, ¿sí? Y ahí está la teoría, está el concepto, yo puedo creer que eso es democracia, y cada 6 años, cada 3, cada 4 ejerzo mi voto y me siento bien, pero si ya le rascamos tantito, vemos que eso no es democracia, ¿no? Y que entonces mi ciudadanía, el ejercicio y todo lo que implica,
pues nada más no se está haciendo, no se está ejerciendo. Creo que en el caso de la violencia es lo mismo. Necesitamos saber identificar la violencia para que con esa información, pero también con esta otra de en la institución en la que estoy, ¿qué hay? ¿Qué me ampara? ¿Sí? Entonces puedo hacerlo. Y creo que en nuestro caso, como estudiantes, ese es nuestro papel, y como profesores ese es nuestro papel más importante, ¿no? Cómo educarnos, cómo formarnos y reformarnos, porque también ya tenemos un largo trayecto de haber sido educados bajo una forma de desplegar nuestra identidad de género, ¿no? Entonces sí creo que va junto. Si solo está el instrumento pero no tengo la información, nunca lo voy a usar. Si estoy viviendo la violencia, la puedo identificar, pero hay un sistema que reproduce y que además genera impunidad y el instrumento no es suficiente, no se resuelve. Creo. Adelante, Zuri. Sí, gracias. Bueno, ya lo comentó la licenciada, que en septiembre de 2021 se publicó el protocolo de lo que deberían hacer los estudiantes en caso de alguna de estas situaciones, y que dependiendo de la persona, del individuo, es la unidad de atención. Yo quisiera preguntar si actualmente, y tal y como lo refiere la Procuraduría General de la República, que los estudiantes de educación superior de cualquier universidad pública o privada nos exhorta a denunciar ante la agencia del Ministerio Público, que es especializada en la comunidad universitaria, a denunciar estos hechos de violencia de género y de otro tipo de hechos un poco más altos. Entonces, en este sentido quisiera saber si actualmente en este protocolo, o si se está desarrollando más protocolos para este tipo de situaciones, se toma en cuenta que los estudiantes, además de denunciar ante las unidades de la universidad, que la universidad tiene, también por formalizar su denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Comunidad Estudiantil. Entonces quisiera saber si existe esta indicación a este órgano en especial, o es simplemente denunciar formalmente y hasta ahí. Hay distintas vías para presentar una denuncia. Acá en la universidad es la denuncia administrativa. Desde la unidad, las personas que la integramos no somos personas que seamos abogadas. Sin embargo, la Universidad Pedagógica Nacional tiene un convenio con otras organizaciones. Particularmente ahora el que hemos operado es el convenio CEP-CONAVIM, donde se da acompañamiento y seguimiento a las personas que así lo requieran para poder canalizarles y reciban asesoría jurídica en el caso de que quisieran presentar una denuncia por la vía penal. También se les da acompañamiento psicológico o servicios médicos. Y lo que hacemos, ya sea la persona consejera certificada que acompaña el proceso de denuncia, también desde la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión, es darle acompañamiento para mirar cómo está llevando su proceso, si no ha sido revictimizado, si la atención que le están brindando es de calidad y calidez, ¿no? Para que pueda, pues, si es su intención presentar también una denuncia, porque también tienen todo el derecho de hacerlo, pues que reciban la asesoría especializada y el acompañamiento pues, de la mejor forma, ¿no? Eso es lo que hemos podido hacer, y ya depende de cada persona también si quiere pues también presentar una denuncia por la vía penal. Desde la propia institución no hemos hecho esa denuncia.
le damos seguimiento al proceso administrativo y ahí se implementen medidas de protección desde las distintas áreas involucradas para salvaguardar la seguridad y la integridad física y emocional pues, de la víctima. Eso es lo que hemos hecho. Tengo otra pregunta. Comentó entonces que la denuncia administrativa, bueno, sabemos que no toma acciones legales, simplemente son acciones internas de la misma universidad, ¿de acuerdo? Bien. En este sentido, sabemos que la pretensión de la comunidad estudiantil es que se tomen acciones respecto a las causas. Entonces, respecto a la denuncia administrativa que es interna y que es de la propia universidad, ¿qué acciones toma la denuncia administrativa? Es decir, ¿qué acciones toma la universidad respecto a la denuncia administrativa? ¿Cuáles son si existen o no las sanciones y en qué consisten? Mira, quienes pueden sancionar, dependiendo quién ejerza la violencia, son el órgano interno de control, para el caso de trabajadoras o trabajadores, y el consejo técnico para el caso de estudiantes. Y las sanciones pues dependen de los hechos, ¿no? Digamos que esas es como las instancias involucradas para poder realizar una sanción. ¿Qué sí se puede hacer, por ejemplo, desde que se recibe la atención del primer contacto? Lo que hacemos las personas consejeras y la propia unidad es recomendar medidas de protección para que sean las áreas involucradas quienes las lleven a cabo. Ejemplo, recomendamos activar un programa para la iluminación permanente, voy a hipotetizar, ¿no? Para que no haya área de la universidad que no tenga iluminación, porque hemos visto que hay hechos de agresiones sexuales que se han llevado a cabo en espacios donde no hay iluminación. Entonces, una medida de, digamos, como de, hay varias, ¿no? Pero una medida de protección puede ser esa. Pero ¿quién la implementa? Pues otra área de la universidad. No es ni la persona consejera ni la propia unidad. Se puede sugerir mayor vigilancia, ¿no? Que le puedan decir, brindar a la trabajadora, al trabajador o al estudiante, pues facilidades para que, por ejemplo, acuda a sus sesiones psicológicas, ¿no? Es decir, ¿de qué depende? Pues depende de cada caso. Y la sanción que se determina, por así decirlo, pues depende de estas instancias. Sí, con relación a las sanciones administrativas para docentes o para personas que trabajan para la universidad, si ustedes van a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a partir del artículo 75, se incluyen todo tipo de sanciones, pero como bien dice Cintia, depende mucho de la situación de violencia que se generó, pero las sanciones pueden ir desde una suspensión hasta una inhabilitación por 1 año o la destitución del puesto, cargo o comisión. Y eso lo ejecuta o lo implementa el órgano interno de control. ¿Por qué no lo hace el Comité de Ética? El Comité de Ética no tiene esas competencias. El comité de Ética únicamente recomienda, igual que lo hace la unidad de género, solo recomienda. Solo dice, tú, área administrativa, tienes ya varios casos de trabajadores que han ejercido violencia sexual, te recomiendo que implementes un programa anual de capacitación o de sensibilización en temas de género, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace el Comité de Ética, recomienda, pero no tiene pues, la capacidad o la atribución para obligar que eso se cumpla. Quien sí puede sancionar es el órgano interno de control, ese sí tiene competencias. ¿Cuál es el tema aquí con el órgano interno de control? Que no se encuentra bajo responsabilidad de la universidad. Es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública. A esa Secretaría de Intercuentas. Ahí tenemos un detalle, ¿no? A la hora de implementar las sanciones, porque nuestra máxima autoridad no le puede exigir, digamos, ¿no?
cierto cumplimiento porque tiene otra autoridad, que son los órganos internos de control. Aunque están ubicados dentro de las instalaciones de la universidad, en realidad, digamos, su autoridad jerárquica superior es otra, no es la propia rector, por ejemplo, ¿no? Pero un poquito para que vayan identificando por dónde van las sanciones y quién se puede sancionar. Pues muchísimas gracias por las intervenciones. Vamos a dejar por el momento la participación, sin embargo, bueno, queda abierto el espacio para que podamos seguir interactuando con la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión que nos acompaña el día de hoy, y también, bueno, pues están presentes estas figuras, ¿no?, dentro de la unidad, que es el consejero, ¿no?, quien en este caso, bueno, pues tiene esta función, ¿no?, tan importante, ¿no?, de canalizar cualquier tipo de situación que se pudiera presentar. Y bueno, pues agradecemos muchísimo la participación de nuestros y nuestras estudiantes, sobre todo pues conocer su postura, ¿verdad?, respecto a las acciones que desde la universidad se están realizando para erradicar el fenómeno de la violencia, y también, bueno, pues enfatizar la importancia de dar un repaso, ¿no?, a lo que es el protocolo que está vigente. Y bueno, agradecemos nuevamente la ponencia que nos presentó la doctora Claudia Madrid. Como cierre, vamos a comentar algunos aspectos que me parece que son importantes de recuperar. Bueno, la violencia de género es un fenómeno complejo, determinado por fuerzas que operan a nivel individual, relacional, comunitario y social. Y bueno, pues retomando lo que es el título, ¿verdad?, de nuestra ponencia, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada, como nos comentó la doctora Madrid, el 1 de febrero de 2007, tras un largo proceso legislativo y la que ha sido reformada constantemente de acuerdo a la realidad social y las necesidades. Bueno, aporta pues en cuanto a importancia al marco jurídico internacional. Y bueno, la importancia de esta ley radica precisamente en que el bien jurídico tutelado es el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Tiene varios principios rectores, definiciones, como hemos revisado con la doctora. Y bueno, algo muy importante que como un principio rector es la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Sin embargo, bueno, también nuestra reflexión es que, bueno, las leyes constituyen solo un primer paso de un largo proceso, pues gran parte de la legislación vigente lamentablemente se ha aplicado poco o nada. Y hay veces que se generan también políticas públicas que se despliegan en programas que muchas veces se pintan de rosa, ¿no?, para favorecer las condiciones de las mujeres, pero finalmente detonan desigualdades. Y es en la universidad y desde la universidad en donde pues todavía tenemos mucho que trabajar en eliminar los estereotipos, los micromachismos, en acercarnos al conocimiento, como dice la doctora, integrar la perspectiva feminista de género, la mirada de la interseccionalidad en la docencia, en la investigación, en la extensión. Esto nos va a permitir entender que hay una simultaneidad de opresiones, de discriminaciones y manifestaciones de la violencia. Y esto es, bueno, visibilizar y hacer acciones en nuestro día a día en cada uno de nosotros. Pues agradecemos muchísimo que la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión haya estado presente aquí en la unidad 095 Azcapotzalco, y a nombre de la directora, la doctora Margarita Berenice Gutiérrez Hernández, agradecemos también al área de comunicación y radio, que siempre está presente para visibilizar
las acciones que se hacen dentro de nuestra unidad y agradecerles a ustedes nuevamente el espacio, estos aprendizajes y bueno, pues continuar, como decía ahorita, en el día a día, trabajando en acciones, hacer y hacer, que es lo que nos corresponde. Educar para transformar. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.